honor, tributo. Nos humillamos delante de tu presencia, Señor, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia hay paz. Señor, manifiesta tus bondades, manifiesta tus misterios en esta noche. Tu palabra, háblanos, Señor. Llega a lo más profundo de nuestros corazones, de nuestra vida. Sé tú llenando cada necesidad, cada lugar, cada pensamiento. Te amamos, Señor. Que tu palabra encuentre terreno fértil en nuestras vidas para echar raíces. Y que ella no torne atrás vacía, se cumple el propósito de esta noche para el cual tú la envías. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Milagros, señales, prodigios se desatan en esta noche. Lo declaro todo conforme a tu palabra y a tu voluntad, por tu gracia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estoy hablando, la semana pasada empezamos a hablar acerca de los pensamientos, de la mente. Y titulé el mensaje Las 8 dimensiones de los pensamientos. Y aquí vemos 8 cosas en que nos debemos concentrar, debemos pensar. Dice el apóstol Pablo, en esto pensar. Y dice, lo que aprendiste, lo que recibisteis, lo que oísteis y lo que visteis en mí, que dice esto, hacer. Quiere decir que lo que nos lleva a hacer es aquello que recibimos, es aquello que aprendemos, aquello que escuchamos, aquello que vemos. Y eso nos va a formar, nos va a dar carácter. Por lo tanto, dije que la mente tiene carácter, o debemos desarrollar el carácter de nuestra mente, a tal punto que cuando yo desarrolle ese carácter, siempre piense en cosas verdaderas, en lo verdadero, lo honesto, lo puro, lo justo, lo amable. Van a venir muchos pensamientos, pero en eso tiene que ir nuestra mente dirigida a lo justo, lo puro, lo amable, lo honesto, lo de buen nombre, que tenga virtud y que sea digno de alabanza. Adoramos al Señor en esta noche. Y buscaba, ¿verdad? Siempre me gusta buscar y orientarme en cuanto a todo lo que dicen los diccionarios bíblicos. Gloria al Señor. Y el diccionario bíblico, tengo 2 diccionarios bíblicos en mi biblioteca. Además, primero lo busqué en el diccionario bíblico, pero en el celular, porque ahora no busca, ahora uno tiene esos avances. Y cuando busco la palabra mente, busco la palabra pensar o pensamiento. Pensar no aparece en el diccionario, qué raro. Voy a los diccionarios que tengo entonces en la biblioteca, que no son los que están en el internet o en mi celular, y tampoco aparece. Y a veces con razón no logra entender por qué tampoco se habla de ciertos temas en la iglesia. Sin embargo, hay otros temas que se hablan con frecuencia. Y yo me he dado cuenta que es más fácil hablar de aquello que no dice la Biblia, pero que la gente piensa que dice, o que se imagina que dice. Y yo les decía el domingo que eso es hablar entre líneas, entre las líneas de la Biblia. Es más fácil hablar porque ahí no te limitas
y la gente escribe y habla lo que sea. Y desarrollan pensamientos, y desarrollan libros y un montón de cosas. Y cuando vamos a la Biblia, no aparece. Y tiene su propia interpretación. No estoy diciendo que muchas de esas interpretaciones puedan, ¿verdad?, ser un gran testimonio y puedan ser una gran bendición en nuestra vida. Pero qué interesante que entonces cuando se habla en la iglesia acerca del tema que tenga que ver con los pensamientos, se le llama metafísica. Porque hay gente que se dedica a hablar fuera de la Biblia acerca del pensamiento positivo, de pensar de manera positiva, y mucha gente cristiana ha decidido no hablar del tema, hablar de los pensamientos. Pero la Biblia nos habla de la mente y nos habla de los pensamientos, más que de muchos temas religiosos que se nos han ido enseñando, inculcando durante muchos años. Yo busqué la palabra pensar, pensamientos. Dice, la palabra pensé aparece 11 veces en la Biblia. Estas son referencias directas. No es la entrelínea, no es la interpretación de nadie. Uno busca la palabra pensé y aparece 14 veces. La palabra pensar o pensado aparece 14 veces. La palabra pensar aparece 18 veces. La palabra pensamiento en la Biblia aparece 94 veces. La palabra mente aparece 25 veces. Hay otras palabras que también tienen que ver con la mente, como la conciencia del hombre, ¿no? La conciencia. Y la conciencia, la palabra conciencia aparece 33 veces, aproximadamente, ¿no? La palabra concupiscencia, que tiene que ver con los pensamientos, también, que tiene que ver con la codicia del hombre, aparece 14 veces. Y dentro de todas estas palabras que aparecen tanto, con tanta frecuencia, como referencias en la Biblia, muy pocas personas se atreven a hablar acerca de estos temas. Pero usted sabe, nuestra libertad como iglesia, como ministerio, siempre tocamos pensamientos que nos edifican, que nos bendicen. Y yo creo que esta palabra realmente nos bendice en este tiempo, acerca de trabajar con nuestros pensamientos. Porque si hay algo que nos traiciona, son nuestros pensamientos. En algo que divagamos, en un momento podemos estar pensando de una manera y rápido el ánimo cambia y pensamos de manera diferente. Tú puedes ver una persona de una manera y después la ves de otra. Me llama la atención porque a veces hay gente que me quiere tanto, de momento se le mete algo en la mente y me odia tanto. Solo porque soy pastor. Y yo digo, ¿cómo es posible que, ¿verdad?, que de la noche a la mañana una persona pueda cambiar drásticamente? Todo es un pensamiento. Lo que hay en la conciencia de esa persona. Alguien le dijo algo y su mente cambió. Yo decía, ¿recuerdan la semana pasada? Que nosotros procesamos todo a través de ¿qué? De imágenes y pensamientos. De imágenes y pensamientos. Ayer estábamos en un seminario con un gran ministro del Señor aquí, que vino a Puerto Rico, se llama Bill Wilson, y esta persona decía, una persona no ve a través de los ojos, sino que ve a través de la mente. ¿Cómo procesamos las cosas? ¿Cuál es la idea, el pensamiento, la fotografía, la imagen que tenemos? Así vamos a ver las cosas. De acuerdo a como yo, ¿verdad?, lo pueda pensar, lo pueda visualizar en mi mente. Wow. Por lo tanto, tenemos que trabajar con nuestra mente. Amén. Tenemos que trabajar con nuestros pensamientos, pueblo. Porque si no le metemos la información correcta a la mente, no vamos a pensar en lo verdadero, no vamos a pensar en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo honesto, en lo que tenga, que sea digno de alabanza, de buen nombre, de virtud, y vamos a comenzar a pensar en otras cosas. Amén. Yo
yo siempre prefiero pensar bien de la gente, aunque la gente no me piense bien. Yo siempre veo, me gusta ver, como dice mucha gente, el vaso medio lleno, no el vaso vacío, medio vacío. Me gusta siempre ver las cosas buenas de la gente, el potencial, porque así es el pensamiento de Dios. Jeremías 29:11 dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Dice quién? Jehová. Jeremías 29:11. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de Jehová. Perdón, acerca de vosotros. ¿Dice quién? Jehová. ¿Y cómo son los pensamientos? Ayúdame. Pensamientos de bien y no de mal. ¿Para qué? Para daros un futuro. ¿Y qué más? Y una esperanza. Un futuro y una esperanza. Eso dice la palabra del Señor. Vaya un momentito a 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Por eso, fíjense que en uno de los mandamientos dice que no te hagas ¿qué? Imagen de lo que está donde, en los cielos. O sea, no tengas tu propia imagen, tu propia idea. Debes ver como Dios dice que tenemos que ver. Amén. Y hay mucha gente que tiene su propia interpretación por algo que se imagina, por la fotografía que tiene, la imagen que pensó en algún momento. 1 Corintios capítulo 2. Por eso que entonces esas imágenes las proyectan en escultura. Pero comenzó en una idea en la mente. Y ahí viene la idolatría. ¿Cómo tú piensas a Dios? ¿Será que nosotros tenemos esa capacidad de imaginar realmente cómo es Dios? ¿Alguien podrá instruirle, dar un consejo a Dios? Y 1 Corintios capítulo 2, versículo 6. Leímos la semana pasada. Vamos a leerlo ahí. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. Nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, dice la Biblia, sino contra ¿qué? Principados, potestades, son aquellas cosas que están aquí en los pensamientos, en la mente. Dice: ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Yo decía, y diga conmigo y repítalo: ya Dios me pensó, o Dios me planificó. Esa palabra de Jeremías es: yo sé los planes, o la, ¿verdad? Ya yo te diseñé, yo tengo un plan y un propósito para tu vida. Este es mi pensamiento para ti. Todo lo que yo tengo que hacer, ese plan, hacerlo mío, o esa imagen, esa idea de Dios, ese pensamiento de Dios, hacerlo mío, llevarlo al corazón, llevarlo a la mente. Dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Para quiénes? Para los que le aman. Y dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. A través del Espíritu vamos a saber lo que Dios nos ha
concedido. Y eso que Dios nos ha concedido, esa debe ser la imagen, la fotografía, ¿verdad? El pensamiento que yo debo atesorar en mi mente y en mi corazón. Amén. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas del Espíritu, acomodando, ¿qué dice? Lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir como espiritualmente, como una mente espiritual. Amén. Como una mente espiritual, espiritualmente. Dice, en cambio, quiere decir que uno también puede tener una mente carnal, un pensamiento crítico carnal o natural. Pero ¿por qué tenerlo natural si en el espíritu lo podemos tener ese pensamiento espiritual? Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? Yo digo, wow, Dios es maravilloso. Se siguen descubriendo cosas, la gente sigue, ¿verdad? Descubriendo tantas cosas y se asombra de todo lo que Dios creó. De momento alguien descubre que lo que había pensado en un momento dado no era. La mente de Dios es inmensa. Todos los animales que Él creó, con tantas características tan diferentes, ¿verdad? Uno se asombra. Dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Digo, mira, yo tengo la mente de Cristo. En Romanos 11:34. Vaya a Romanos 11:34. Esto es lo grande del pensamiento del Señor, de pensar conforme a la voluntad, el plan y el propósito de Dios de manera espiritual. En Romanos 11:34 dice, ya el 33 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, está hablando del conocimiento de Dios, el plan, la mente de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Si uno trata de entender por qué hay cosas que ocurren, cómo Dios hace las cosas, dice, no, pero yo jamás pensé que era así. ¿Quién? Mira, ¿quién entendió la mente del Señor? Y dice, ¿o quién fue su consejero? Hay cristianos que quieren darle consejo a Dios. Aquí está la palabra de Dios y ellos quieren hacer otra cosa, porque Dios está equivocado, ¿no? Y dice, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y aquí está un gran misterio que no se ha revelado a través del Espíritu, porque de él, por él y para él, ¿qué? Una sola persona lo terminó, hermana Brenda. ¿Qué dice ahí? Porque de él y por él, ayúdame, y para él, ¿qué? Son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Es un gran misterio. Es una gran revelación. De él, por él y para él son todas las cosas. Pero eso tiene que estar, como yo decía el domingo, en el código de nuestra mente, en el código moral, en el código de compromiso, en el código de carácter, de disciplina, de nuestra formación como cristianos. Hay que entender que todo es de Él, por Él y para Él. Así que todo lo que Él creó es para Él, de Él, es de Él. Él es el dueño del universo. De Él, lo hizo por Él y para Él. Diga conmigo, de Él, por Él y para Él. Eso es un gran misterio. Y bien interesante, ¿no? Porque la mente del Señor es tan amplia, tan profunda, tan y tan profunda, que para entenderla
nos va a tomar toda la vida y no la vamos a entender completa. Amén. Dios es grande, diga conmigo, Dios es grande. Dios es poderoso. Miren, decía, ¿verdad? De todas las veces que aparece esa palabra de manera directa, las palabras que tienen que ver con la mente y con el pensamiento. Y decía que para muchos es una meta física, aunque todos tenemos meta física, que todos queremos rebajar, queremos vernos bien. Pero está hablando de pensamientos nada más. Y cuando busco la palabra mente, porque en el original Strong sí aparece la palabra mente, y en el original Strong aparece la palabra pensar, donde no aparece en el diccionario bíblico, pero en el diccionario Strong, que viene del original a la traducción en español, la palabra mente quiere decir pensamiento, sentimiento o voluntad. Interesante, pensamiento, sentimiento o voluntad. Así que la mente nos va a llevar a hacer voluntad. Ponemos la voluntad de Dios y esa va a ser nuestra voluntad, es el sentimiento, lo que sentimos, lo que pensamos, ¿verdad? Lo que va a ser nuestra voluntad. Y la palabra pensar quiere decir estimar, quiere decir guardar, concluir. Cuando nosotros nos apropiamos de la palabra de Dios, la atesoramos de tal manera que viene a nuestro corazón y del corazón va a la mente, entonces llegamos a las conclusiones correctas. Porque todo el mundo llega a concluir cosas. Todo el mundo concluye, ¿verdad? Todo el mundo llega a sus propias conclusiones. Pero esas conclusiones nacen de la verdad. Esas conclusiones a las cuales llegamos nacen de lo honesto, de lo puro, de lo justo, de lo amable, de lo de buen nombre, que sean dignos de alabanza, que tengan virtud. ¿Nace de ahí o de qué nace? Me llama la atención porque Dios siempre, a través de su palabra, nos habla las cosas que no se deben hacer y las cosas que se deben hacer. Por ejemplo, en Deuteronomio 28 habla acerca de la desobediencia, pero habla acerca de ¿qué? De la obediencia. Los primeros 14 versículos, 15 versículos, se dedican a la obediencia a la palabra de Dios. El resto del capítulo lo dedican a la desobediencia. La gente desobedece y va a tener ¿qué? Unas consecuencias. Unas consecuencias. Qué malo es cuando uno trata de hablar con alguien y te dice esto es así porque es así. En la Biblia, Dios nos enseña, nos dice, mira, tú puedes pensar de esta manera, pero también si piensas de esta manera, que dice, en esto pensar, Dios te dirige a pensar de manera correcta. Si piensas diferente, no puedes tener el resultado que Dios establece en su palabra. Para tener el resultado que Dios establece en su palabra, tenemos que pensarlo como Él piensa. Amén. Tenemos que pensar como Él piensa. Miren lo que dice el Salmo 7. Hay un momentito el Salmo 7. Esa palabra pensar, dije que quiere decir estimar, algo que uno estima, algo que uno guarda, algo que no concluye. Y eso está ahí en el pensamiento. Cuando uno lo estima, lo guarda y concluye, llega a sus propias conclusiones, eso se convierte en una imagen, en un pensamiento. Miren otro significado de la palabra pensar. Hacer inventario. Como yo decía, Dios mío, gloria a Dios. Como yo decía, si yo le digo la palabra perro, usted va a ir a su inventario y va a ver y va a sacar una fotografía. Y va a pensar, y va a ver una foto de Boston. Probablemente, o algún perro que usted tenga. ¿Ves? Pero uno hace ¿qué? Hacer inventario.
todas las imágenes que usted tenga ahí, las va a ver. Hacer inventario. Pensar también quiere decir tomar en cuenta. Y miren este que es bien importante. Tener por cierto. Uno almacena en la mente y en el corazón un inventario, lo toma en cuenta y lo tiene por cierto. Y eso que no tiene por cierto se va a convertir en imágenes y en pensamientos en nuestra vida. Y cuando te hacen una pregunta y cuando vienen ciertos eventos a tu vida, esas imágenes van a estar, se van a ver. Por lo tanto, si lo que yo tengo honesto es honestidad, va a salir cosas honestas. Pero si lo que yo tengo es deshonestidad, ¿qué va a salir? Cosas deshonestas. Por lo tanto, va a depender de lo que yo tenga como información. Por eso el apóstol Pablo dice, en esto pensar, porque si no pensamos en esto, nos corremos el peligro de tener resultados, obviamente, que no están alineados a la palabra de Dios. Y mira qué interesante, es importante, y Dios nos ha dado una mente, y nos ha dado una mente no para tenerla, ¿verdad?, sin usarla. Yo decía el domingo que la mente hay que mantenerla como ocupada. Ocupada. Siempre hay que estar ocupado en algo, estar soñando en algo, tener una visión en algo. El Señor le dijo a Habacuc, escribe la visión, mantente enfocado en algo. Siempre debes estar soñando, visionando algo. Tienes que mantenerte como enfocado en algo, pensando en algo. Y es bien importante entonces la mente, y Dios prueba la mente y el corazón. Y el Salmo 7, versículo 9, vaya allí. Salmo 7 y versículo 9. ¿Lo tienen ahí? Y se fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tu al gusto. Dice al finalizar el versículo, dice, porque el Dios justo, ¿qué dice? Prueba la mente y el corazón. ¿A dónde va el Señor? A la mente y el corazón. Más allá, nosotros vemos las acciones. Y la Biblia dice que por los frutos nosotros los conocemos. Pero Dios va a ¿dónde? A la mente y al corazón. Dios va más allá. La palabra de Dios discierne ¿qué? Los pensamientos y ¿qué más? Las intenciones del corazón. Aquí dice, porque Dios justo prueba la mente y el corazón. Así que Él pone a prueba la mente y el corazón. ¿Para qué? Para saber qué pensamos, cómo pensamos, qué almacenamos, cuáles son las imágenes que tenemos, las imágenes mentales, cuál es el inventario que tenemos, qué cosas tomamos a cuenta, qué cosas, ¿verdad?, tomamos por ciertas. Porque por fuera podemos proyectar algo, pero cuando Él va al corazón, Él sabe si realmente lo tomamos en cierto, la palabra, su voluntad. Más adelante, en Jeremías capítulo 11. Así que Él escudriña, Él dice ahí que hace prueba, pone a prueba la mente y el corazón. También escudriña la mente y el corazón. Y en Jeremías 11, no solamente la pone a prueba, sino la escudriña. Así que tiene ese poder de entrar ahí. Él entra ahí. Jeremías 11:20. ¿Lo tienen? Jeremías capítulo 11, versículo 20. Dice, pero oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, dice, que escudriñas que la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. No que yo tome la venganza, está en tus manos. Eres tú lo tienes todo bajo control.
en el capítulo 17, más adelante, capítulo 17, versículo 10. Dice, yo Jehová, ¿qué dice ahí? Que escudriño la mente. ¿Y qué dice? Y pruebo el corazón. Así que pone a prueba nuestro corazón, nuestra mente. Él escudriña para dar a cada uno según su camino, según el fruto de ¿qué? De sus obras. Las obras van a reflejar lo que la persona tiene en su corazón. Así que Dios pone a prueba y escudriña la mente y el corazón. Así que no hay tal cosa como no pensar como piensa Dios, porque va a escudriñar mi mente. Es ahí donde Él va. Él escudriña mis pensamientos. ¿Qué tengo yo entonces que hacer? Hacer lo que dijo el apóstol Pablo. Él piensa en esto. Piensa en lo verdadero, en lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, lo que tenga virtud, que sea digno de alabanza. En esto pensar, porque si ¿verdad? Lo recibes, lo estudias, lo miras, ¿verdad? Y lo escuchas, eso es lo que vamos a hacer. Al final de nuestra vida, eso es lo que vamos a terminar haciendo. Más adelante, Jeremías 31, 33. Jeremías 31. Vamos ahí. Jeremías 31, versículo 33. Así que Dios escudriña y Dios pone a prueba la mente y el corazón. Pero también Dios pone sus leyes en el corazón y la mente. Interesante. Que donde Dios ha puesto sus leyes, ya no están en unas tablas. Ahora están en las tablas del corazón y en la mente. ¿Ve qué importancia tiene los pensamientos y nuestra mente? El poder pensar. No sé por qué entonces los cristianos no quieren hablar acerca del tema, porque es ahí donde Dios va. Él escudriña nuestra mente y corazón. Amén. Él la pone a prueba. ¿Por qué? Porque es ahí donde Él pone la palabra, donde pone su voluntad. Así que el código Él lo pone ahí. El programa Él lo pone en la mente y en el corazón. Es ahí donde Él va. Y dice Jeremías 31, 33. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, dice, daré mi ley, ¿dónde? En su mente. Ayúdame, daré mi ley, ¿dónde? En su mente. En su mente. Y la escribiré, ¿dónde? En su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Interesante, pero ¿qué es lo que hace el Señor? En la mente y el corazón pone sus leyes. Más allá de estar aquí, nosotros tenemos que ¿dónde? Es aquí, porque tenemos la mente de Cristo, tenemos acceso al conocimiento del Señor. Y como yo tengo acceso al conocimiento del Señor, mientras más información de la palabra, ¿verdad? Yo esté estudiando, escudriñando, esté introduciendo en la mente y el corazón, ese código de buena conducta siempre va a salir. El carácter del buen cristiano siempre va a estar ahí. En el momento que nos descuidamos y comiencen a hacer otras cosas, es porque el enemigo, o posiblemente el enemigo sea uno mismo, estamos metiendo información incorrecta en la mente donde Dios pone su palabra. Alguien adora al Señor. Adoramos al Señor en esta noche. Vaya al Nuevo Testamento, Jeremías 10, Hebreos 10. Hebreos capítulo 10.
¿Lo tienes? Hebreos capítulo 10, mira lo que dice el versículo 16. Este es el pacto, está citando allí Jeremías. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y ¿qué? Y en sus mentes que las escribiré. En su mente y en su corazón. Por lo tanto, somos seres espirituales que tenemos una mente. Así que somos espíritu, alma y cuerpo. Somos seres espirituales con una experiencia carnal, natural en este cuerpo, pero cuando este cuerpo se deshaga, seguiremos siendo espíritu. Adoramos al Señor. Y dice ahí, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. O sea, más adelante, más atrás dice el capítulo 8, vaya al capítulo 8 y versículo 10. Por lo cual, vuelve a citar Jeremías, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, ¿dónde? Ahí es que tienen que estar. ¿Dónde es que tienen que estar las leyes? Ayúdenme. En la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios, porque para mucha gente Él no es Dios, porque no tiene esa ley en su mente y en su corazón. Amén. Por eso en lo natural el desconocimiento de la ley no me exime a mí del delito. Yo debía haber puesto esta información, debía haberla conocido. Por lo tanto, en la palabra hay beneficios que desconocemos. ¿Qué tenemos que hacer? Escudriñarlos, atesorarlos, llevarlos a la mente y al corazón, de manera que sean parte de nuestra conducta y de nuestro estilo de vida. Pero no podemos entonces decir al Señor, es que yo no sabía. Y el Señor te va a decir, debiste haberla estudiado. Debiste haberla llevado a la mente y al corazón, porque acceso te di. Tienes la mente de Cristo, tienes permiso, no solamente como el Antiguo Testamento, que solamente era el sumo sacerdote. Ahora todos tenemos acceso a ese conocimiento. Es aquí donde tenemos que ponerlo, en el corazón y en la mente. Amén. En el corazón y en la mente. Romanos capítulo 12, usted conoce Romanos capítulo 12, específicamente el versículo 2, lo hablamos mucho, lo mencionamos mucho, que dice, no conforméis a este ¿qué? Siglo. Esa palabra siglo quiere decir el sistema de este siglo. En aquel momento él estaba diciendo, no te conformes al sistema del siglo, de las personas del siglo presente, del mundo. Pero realmente está diciendo del sistema. El sistema, el mundo nos lleva a pensar de una manera. Y él dice, no cojas la forma del sistema. No te conformes. Eso tiene dos connotaciones. Coger la forma o limitarme. Y la mente del mundo nos limita. En la mente de Dios somos ilimitados. No hay límite. Ah, eso es grande. ¿Cuántos adoran al Señor? Y dice Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino que dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Yo creo que en los momentos en que tenemos grandes fracasos en nuestra vida, es un buen momento para transformar la mente y el corazón. Hay algo que hemos atesorado que no está en línea con la palabra del Señor. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena, dice, voluntad de Dios, agradable y perfecta, a no ser que sea por alguna persecución por la palabra de Dios, no por decisiones nuestras, sino por la palabra de Dios. Amén, no por pecado, sino por la palabra de Dios. Pero dice, no os conforméis a este siglo. Sed transformado. Tenemos que ser transformados. Transforma tus pensamientos, tu manera de pensar. Tu manera de pensar. Hoy por hoy tenemos que transformar nuestros pensamientos. Transformar la mente.
Ahora mismo en Estados Unidos no saben qué hacer, porque ahora quieren hacer que los transgéneros usen cualquier tipo de baño, sea de hombre o sea de mujer. Si ese día se siente mujer, puede entrar al de mujer, pero si se siente hombre, puede entrar al de hombre. ¿Qué yo tengo que hacer? Transformar en persona. Yo no voy a coger la forma del sistema. El código de Dios no opera de esa manera. O se es hombre o se es mujer. Pero no es como tú te sientes, es por el equipo que tienes o por lo que quieras decidir ser. Respetamos esa manera de pensar. Pero esos quieren meterlo en el sistema. En el sistema, si ellos siempre han usado el baño, no tienen problema. De hecho, acá entre nosotros, a mí, yo prefiero el baño de mi casa que ir a los baños públicos. Para mí es un trauma ir a los baños, personalmente, voy a ser honesto, para mí es un trauma ir a los baños públicos. Uno tiene que escuchar y oler cosas que uno no quiere. Yo prefiero los baños individualizados. Y hacia eso es que se debe dirigir el mundo. ¿Verdad que eso lo he mencionado? Y en estos días decía, había un representante hablando de los baños individuales. Eso es lo correcto, es la mente correcta. Que cada cual se encierre y allá y nadie sabe cuál es su preferencia. Pero que a través de esa idea de un letrero nos vende otro código. Y quiere que aceptemos algo que a Dios no le agrada. Y así, sutilmente y a través de las mismas leyes, quieren cambiar nuestra manera de pensar. Quieren cambiar nuestro código. Amén. Pero no vamos a cambiar nuestro código, porque a la medida que va cambiando el sistema o el siglo, ¿verdad? No os conforméis a este siglo, el sistema o el mundo. Yo sigo transformando y renovando la mente con la palabra de Dios. Amén. Sigo recreando y una vez metiéndole la misma información, limpiando el sistema de mi mente con buenos pensamientos, y siempre voy a lo honesto, siempre voy a lo puro, lo amable, lo de buen nombre, amén, lo que es justo, digno de alabanza, y en eso me voy a mantener pensando en cosas buenas que van creando mi carácter. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, termino con Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Yo lo voy a poner de la manera más sencilla. Alguien se inventará y dirá que el muñequito de impedido hay que ponerle una falda, porque es hombre. Eso, en vez de adelantarnos a casa, bueno, entonces esperemos en los estacionamientos bajo un mall. Área, allí nadie está pendiente. Allí se estaciona cualquier persona en cualquier estacionamiento, sea lo que sea. Pero ¿por qué hacen eso en ese letrero? Para cambiar nuestra mente. A nadie le pregunta en el supermercado, en la ferretería, en la farmacia qué es. ¿Verdad que no le preguntan a nadie? Entra todo el mundo. Y allí nos encontramos todos juntos. Pero un letrero. Por un letrero, tanta legislación. Por un letrero, tantos problemas. Por un letrero, un pueblo se divide. Por un letrero. Mucho dinero se pierde por un letrero. ¿Eso es avance o es retroceso? Sin el baño de mi casa, ¿verdad? Puedo ir cualquiera. La única condición es que vaya solo. Eso es todo. Porque en el baño uno necesita tener privacidad. A menos que no sea el matrimonio, que bueno, bien. Efesios capítulo 4. ¿Lo tienen? Voy terminando ya. Efesios 4:17. Mira cómo dice. Esto pues digo y qué. Y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles
¿Que andan en qué? Ayúdenme. En la vanidad de qué? De su mente. ¿En qué andan? En la vanidad de su mente. Teniendo el entendimiento, otra palabra que no la busqué, pero también tiene que ver con la mente. El entendimiento, anótamela por ahí para buscarla también. El entendimiento que entenebrecido. Mira qué interesante, como uno piensa, porque uno puede estar cerca o ajeno a la vida de Dios. Dice, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Porque ahí que Dios escribe su código, su ley en el corazón. Dice, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, así comienza, se pierde ¿qué? La sensibilidad. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Dice el versículo 20, mas vosotros, ¿qué? No habéis aprendido así a Cristo. Y esa es la información que tenemos que tener nosotros en la mente y en el corazón. Yo no he aprendido así a Cristo. No le voy a meter información errónea, falsa. No le voy a meter un virus. O yo decía que el antivirus del cristiano es la oración y el ayuno. ¿Se acuerdan? Es la consagración. Pero no le voy a meter una información incorrecta. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y mira lo que dice el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 23 dice, y renovaos en el espíritu que de vuestra mente. Mira cómo dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de ¿qué? De la verdad. Renovemos nuestros pensamientos constantemente. Porque el sistema, el mundo natural con el cual tenemos contacto, nos acostumbramos tanto a él que muchas veces se nos olvida ir a la palabra y hacemos parte fundamental lo que establece el mundo, que no nace de la palabra, para que lo hagamos tener parte de nuestra vida. Y siempre, de tiempo en tiempo, yo diría diariamente, por eso tenemos que meditar en la palabra de día y de noche. Esa palabra nos limpia, nos purifica, renueva nuestro espíritu y renueva nuestra mente. Tenemos que transformar constantemente nuestros pensamientos para no seguir el sistema, porque si seguimos el sistema nos lleva por el despeñadero, barranca abajo, y nosotros no hemos aprendido hacia Cristo. Alguien adora al Señor y tenemos que renovar. Dice, ¿usted renovado por qué? El espíritu, ¿cómo dice ahí? De vuestra mente. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Así que la mente es parte de nuestra vida espiritual, la que tenemos que renovar. Amén. Y pensar espiritualmente. Una mente espiritual y no carnal. Y de esa manera podemos ir creando el carácter, esas 8 formaciones o dimensiones del espíritu que le van a dar carácter a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestros pensamientos. Vamos a ponernos en pie esta noche, pueblo. Vamos a ponernos en pie. Levanta tus manos y adora al Señor. Adora al Señor.
te dice no te puede, que tú no puedes. Y ahí que tienes que ir a la palabra. Todo lo puedo en Cristo.